Día 13 de noviembre del año 1992. Víctimas: Miriam García, Toñi Gómez y Desiree Hernández. Las niñas fueron secuestradas, violadas, torturadas y por último asesinadas. Se conoce como uno de los casos más horrendos de nuestra España negra. Se trata del caso Alcácer. Personas que participaron en toda la operación: Antonio Anglés y Miquel Ricard. Pero tengo aquí, al otro lado del hilo telefónico, a una persona, a una de las piezas fundamentales, el cual se tambaleara un poco la investigación que todos conocemos. Su nombre, Juan Ignacio Blanco. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un placer que estés aquí en el programa. Igualmente. Es un placer para mí en el programa Latitud 6.0 porque nos estrenamos a lo grande. Este viernes nos estrenamos a lo grande con un caso que dio mucho que hablar y que todavía, aunque poco a poco se va difuminando con el paso del tiempo, porque el ser humano en sí somos muy olvidadizos, pero sigue trayendo cola, porque tiene un trasfondo muy negro. En lo último que he comentado, en esos dos nombres que he citado, Juan Ignacio, Antonio Anglés y Miquel Ricard, ¿ellos son los auténticos asesinos de esas tres niñas inocentes? Bueno, ni Antonio Anglés ni Miquel Ricard no es que no solo no sean los asesinos ni los autores de las torturas y violaciones que padecieron las niñas, sino que no han tenido, en mi opinión, relación alguna con este caso. Han sido única y exclusivamente dos falsos culpables: Antonio Anglés, muerto y enterrado antes de que aparecieran los cadáveres de las niñas, y Miquel Ricard, a cambio de esa posible condena que le iba a caer si reconocía la autoría del asesinato de Antonio Anglés. Los verdaderos autores materiales de los hechos continúan todos en libertad. Bien, pero posiblemente estos dos personajes o estos dos machacas sirvieron, no sé, un poco de intermediario, ojo, no contándoles la verdad, para que esas niñas llegaran a donde llegaron. No, yo estoy absolutamente seguro de que Antonio Anglés y Miquel Ricard nunca vieron a Miriam, a Toñi y a Desiree. No han tenido la menor relación con este caso. Una persona que actualmente está desaparecido. La pregunta del millón, Juan Ignacio, Antonio Anglés, ¿dónde está Antonio Anglés? Bueno, Antonio Anglés murió en el año 1992, fue enterrado en la fosa de los terrenos conocidos como La Romana, esa fosa donde posteriormente aparecerían los cadáveres de las tres niñas, y evidentemente sus restos están en paradero desconocido. De Miquel Ricard sí sabemos que evidentemente salió de prisión hace no muchos meses, abandonó el país y está residiendo tranquilamente en el extranjero. Bueno, a mí me han llegado noticias, no sé si es cierto o no, que actualmente reside en Francia, ¿puede ser? Bueno, es una de las posibilidades. Yo exactamente desconozco su actual paradero, pese a que tengo posibilidades reales de averiguarlo, puesto que conozco a las personas que han mantenido contacto con Miquel Ricard durante todo el tiempo que él estuvo ingresado en
en prisión. Lo que ocurre es que evidentemente Miguel Ricard tiene algo completamente claro desde el principio, y es que él no va a volver a hablar nunca sobre este tema, y la única vez que lo intentó, y todos lo pudimos comprobar, como las cámaras de Antena 3 le captaban a la salida de prisión, concertaban con él una entrevista que se iba a realizar en plató. Se grabó una entrevista de 46 minutos con él en la calle por los reporteros de Antena 3, y ni se emitió, y conjuntamente, en un hecho que además no es nada normal en este país, todas las televisiones se pusieron de acuerdo en decir que no iban a prestar un plató a Miguel Ricard, basándose en que había que respetar el dolor de las familias de las víctimas. Pero ¿quién podía haber ahí detrás para paralizar esa entrevista? Y además de una manera casi no, ridiculizando al personaje, por supuesto. Indiscutiblemente, ese es el problema, y además incluso el propio medio negó que esa entrevista estuviera grabada, y todo el mundo sabemos que efectivamente se grabó. Lo que ocurre es que, como en este caso nos tropezamos con unos autores materiales de los hechos con grandísimo poder, con el suficiente poder en un momento determinado como para poder paralizar esa entrevista, o como para poder conseguir que toda la investigación sobre la desaparición, el hallazgo y posteriormente el intento de averiguar el paradero de los verdaderos culpables no se haya realizado en ningún momento. Yo, en la actualidad, continúo ejerciendo la acusación popular en el procedimiento que todavía está abierto en el juzgado número 6 de Alcira contra Antonio Anglés y otros, porque hay que dejar claro que la sentencia que condenó a Miguel Ricard consideraba que existía una altísima probabilidad de que hubieran participado en los hechos otras personas, y ordenó al juzgado que averiguara la identidad y el paradero de estas personas, y para eso se quedó un procedimiento judicial abierto, procedimiento judicial que tiene ya 17 años, y en el que desgraciadamente las escasas diligencias que los magistrados han permitido que se realicen, pues no han conseguido hasta ahora, desgraciadamente, cumplir la misión que les había encomendado el tribunal que sentenció a Miguel Ricard, que era averiguar quiénes eran los reales autores materiales de las torturas, violaciones y asesinatos de Miriam, Toñi y Desiree. Bien, un personaje que hemos citado, o que he citado al principio, como es Anglés, un personaje, yo recuerdo, Juan Ignacio, cuando de una manera muy valiente a la hora de decir, oye, vamos a por todas, vamos a enfrentarnos contra ese supuesto poder que hay detrás de todo este caso. Y yo recuerdo en las veces que estabais hablando en el programa con Pepe Navarro, que fue el que os abrió las puertas para que os pudieseis expresar lo uno y lo otro, por supuesto. Yo recuerdo una parte que fue cuando la policía fue a arrestar a Anglés, y desapareció de una manera que ni en la mejor película de ficción. Fue impresionante. O sea, yo me quedé alucinado sobre todo porque yo era un adolescente, no tenía mucha idea del caso, nada más que lo que más o menos se comentaba o lo que los medios de comunicación decían. Y oye, yo me quedé boquiabierto. Yo decía, oye, esto no me cuadra por ningún lado. No, pero yo creo que ni a ti ni a cualquier persona que evidentemente tuviera dos dedos de frente. Es más, hace no muy pocos meses, uno de los miembros de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa de la UCO, que participó en las diligencias, en una entrevista que realizó en un diario de edición nacional, reconocía que Antonio Anglés no había saltado nunca por la ventana. Es decir, lo del famoso salto por la ventana
de Antonio Anglés es algo que es absolutamente imposible de forma física, como se puede comprobar y demostrar cualquiera que haya visto desde donde dicen que saltó y a donde dice que cayó. Y lo segundo, porque había miembros de la Guardia Civil justo exactamente debajo de esa ventana en ese supuesto momento en el que Antonio Anglés saltó por ella. A mí me han dicho varios miembros de la Guardia Civil personalmente, dice, si Antonio Anglés hubiera saltado me hubiera caído encima. Es uno de esos mitos que se han generado alrededor de Alcácer, que evidentemente no se corresponden en absoluto con la realidad. Antonio Anglés no pudo escapar nunca de aquella casa, en primer lugar porque Antonio Anglés ya estaba muerto antes del 27 de enero de 1993, que fue el día que aparecieron los cadáveres de las niñas y la policía se presentó en casa de los Anglés a detenerle. Hay en todo el proceso de, bueno, el secuestro, la violación y tal, hay un punto que es la violación. Pero hablando de Anglés, digamos, conociendo al personaje, ¿es verdad, Juan Ignacio Blanco, que Antonio Anglés era gay y aparte de eso, su madre era brasileña y realizaba rituales de ese país? Vamos a ver, esas dos cosas en concreto son dos verdades tajantes en el procedimiento. Y no es que esto lo diga yo, es decir, en el sumario hay un informe confidencial de la Guardia Civil en el cual, realizadas diversas pesquisas tras la famosa desaparición de Antonio Anglés, emiten un informe en el que dan una serie de hechos probados, y el primero de esos hechos probados lo titula directamente la homosexualidad de Antonio Anglés, que para la Guardia Civil quedaba demostrada, pues en primer lugar porque le habían encontrado en algunas ocasiones cuando estaba en prisión realizando actos sexuales con otros reclusos, y básicamente por los testimonios de diferentes miembros de su familia e incluso del propio Mauricio Anglés, el Mauri, quien en el juicio llegó a declarar que su hermano le había ofrecido dinero por hacerle una felación. Es decir, y si además uno ha tenido, como ha sido mi caso, la posibilidad de estar investigando por Catarroja y los pueblos de los alrededores, que eran la zona de actividad de estas personas, pues evidentemente todo el mundo que conocía a Antonio Anglés te dice que Antonio Anglés era homosexual. En lo de Neus San Martins, pues evidentemente, aunque yo entiendo que no tiene relación alguna con este caso, sí es cierto que existen numerosas pruebas de que ha realizado y realiza determinados rituales de vudú. Bien, hay un comienzo. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final, pero hay un comienzo. ¿Cuándo empieza tu andadura en este caso y por qué sigue hacia adelante, incluso arriesgando mucho, arriesgando bastante, Juan Ignacio? Bueno, la verdad es que yo aparezco en el caso puramente de casualidad. Yo en el año 92 ya había estado en Alcácer cubriendo la información para el medio en el que entonces trabajaba, pero bueno, pues como para la mayor parte de los periodistas, tras la aparición de los cadáveres, pues sí hubo una serie de informaciones que duraron prácticamente un mes, pero como siempre, bueno, pues las cosas parece que se olvidan. A mí en el año 96 me contrata Pepe Navarro aunque yo ya había colaborado con él de forma esporádica algunas veces en su programa, para trabajar de forma fija en él, y durante el mes de agosto de ese año estuvimos trabajando, pues preparando posibles temas que se iban a poder tratar a lo largo de la nueva temporada del Mississippi. Y yo, entre la lista de temas que me había preparado, pues evidentemente le había puesto el triple crimen de Alcácer, porque sabía que se iba a celebrar el juicio y evidentemente pues era un caso que había tenido una gran notoriedad en su momento y yo sabía que eso iba a tener una gran trascendencia.
Y curiosamente, con esa forma de ser que tiene Pepe Navarro, como siempre, de hacer las cosas en el último momento, pues nosotros íbamos a emitir el primer programa un 9 de septiembre, no se me olvidará nunca, y el viernes anterior, a la 1 de la tarde, cuando yo ya estaba preparándome para irnos de fin de semana tranquilamente y olvidarme de todo, pues aparece Pepe Navarro en mi mesa y me dice que ha decidido que van a abrir el primer programa con el caso Alcácer y que me vaya a Valencia a ver qué encuentro. Claro, yo evidentemente le dije, pero yo en un fin de semana, como tú podrás comprender, ¿sabes? Pues va a ser esto dificilísimo que yo pueda conseguir enterarme absolutamente de nada, como es lógico, ¿no? Tú te vas allí a ver qué es lo que puedes conseguir. Y efectivamente me fui. Entonces, bueno, pues hablé pues con la madre de los Anglés, fue donde conocí ya más personalmente a don Fernando García, el padre de las niñas. Bueno, pues las 3 o 4 cosas que uno puede hacer cuando se va a hacer un reportaje de 2 días, que era lo único que me permitía. Sorprendentemente los índices de audiencia se dispararon al lunes siguiente cuando se emitió el tema de Alcácer, y al terminar ese programa del lunes volvió Pepe Navarro a mi mesa y me dijo: Juan Ignacio, mañana te vuelves a ir a Valencia y seguimos con... A partir de ahí, bueno, pues yo me involucré de una forma pues importante, pero sobre todo el hecho de conocer más directamente a las familias de las víctimas, sobre todo a Matilde Iborra, la madre de Miriam, que en paz descanse, que era una persona con unas cualidades y con unas calidades humanas y espirituales impresionantes, que me hizo de alguna forma involucrarme cada vez más. Y luego mi trayectoria personal. Yo estaba cansado de llevar prácticamente 30 años de periodista de sucesos, donde el 90% de los casos de gran trascendencia se quedaban colgados o nos daban unas explicaciones que nadie había quien podía entender. Desde el crimen de los Galindos, que fue uno de mis bautismos de fuego en este mundo del periodismo, pasando por el crimen de los Urquijo, por el secuestro y asesinato de Anabel Segura, bueno, pues por un sinfín de temas que yo estaba cansado de que no se pudiera al final llegar a conocer la verdad de lo que realmente había ocurrido. Y yo pensé, claro, inocente de mí, que yo podía descubrir y sacar adelante el caso. Llegó a obsesionarme tanto que el propio Pepe Navarro llegó a decirme en el mes de noviembre de ese mismo año que tomara una decisión, que Alcácer o el Mississippi, porque ya no quería que yo volviera a Valencia a seguir investigando el caso, y yo ahí tomé la decisión de elegir Alcácer. Me fui a vivir a Valencia, a casa de don Fernando García, y comenzamos una andadura en la cual estuvimos inmersos prácticamente 4 años, donde nos dedicamos con todas nuestras fuerzas y todas nuestras posibilidades a intentar averiguar qué es lo que realmente ocurrió de verdad en Alcácer. Juan Ignacio, Juan García, yo tuve la oportunidad de conocerle, desgraciadamente conocerle, porque hace bastantes años, precisamente en la Feria del Corpus de aquí de Granada, él estaba acompañado de una joven y estaban vendiendo CDs solidarios, no sé si eran de temas musicales o algo, y estaba el hombre, lo vi bastante demacrado. ¿Qué es de Fernando García? Bueno, Fernando García, afortunadamente, es decir, después del auténtico infierno que durante casi 20 años tuvo que soportar, ha encontrado una mujer que le quiere, se casaron y tiene una hija con esta nueva mujer. Mantiene evidentemente cordiales relaciones con sus otros 2 hijos y continúa realizando su trabajo de siempre, que es fabricar colchones. Y almohadas.
y intentando, evidentemente, no rehacer su vida, sino intentando, bueno, pues sobrellevar la vida que le ha tocado a él, desgraciadamente, vivir. La verdad, tiene que ser muy duro, Juan Ignacio, no sé, un poco reflexionando, el saber que hay gente detrás que campan a su ancha, que han realizado un crimen horrendo o no un crimen, porque ahora vamos a hablar un poco de eso, un crimen entre comillas, y estén campando a su ancha y que hayan destruido parte de tu vida. Y no solo eso, incluso habrá muchísimas noches en la cual tanto este señor Fernando García como los otros familiares, habrá noches que lo pasen bastante mal, sobre todo acordándose del sufrimiento de esas niñas y del terror que tuvieron que pasar. Bueno, eso son de esas sensaciones angustiosas que existen en esta vida. Yo no creo que haya situaciones mucho peores que pueda vivir un ser humano. Yo siempre recordaré a don Fernando García, siempre tenía una cosa grabada a fuego en la cabeza y que le quitaba la vida y el sueño, y era la cantidad de veces que su hija habría gritado su nombre y había pedido su ayuda durante todos esos tormentos que tuvo que padecer. Si a eso añadimos la angustia de una desaparición, que esa no sabe nadie lo que es, salvo las personas que han tenido la desgracia de padecerlo, eso de estar tranquilamente en tu casa con tu familia, que llega la hora de cenar, en que estás esperando que venga tu hija y que dan las 10 y que dan las 10:30 y que dan las 11 y que no aparece, y que empiezas a coger el teléfono y que llamas a casa de sus amigas y que tampoco han llegado, y empiezas a vivir esa situación que se mantiene durante 75 días buscándolas hasta la saciedad, como lo hicieron los padres y familiares, pero como lo hizo media España. Es decir, la desaparición de las niñas de Alcácer fue un auténtico fenómeno sociológico en este país. Era como si hubieran desaparecido las niñas de España. Sí. Se trabajó con todos los medios y todas las posibilidades posibles para que 75 días después, bueno, pues las encuentren, desgraciadamente, en la situación que las encuentran. Eso es una de las peores torturas que puede padecer un ser humano en vida, y yo estoy convencido que ya a partir de ese momento se deja de ser normal, se convierten en unas personas que ya tienen otro tipo de vida, han pasado a otro tipo de escalón completamente diferente, en el cual ya hay una palabra que ya no va a volver a existir en toda su vida y que se llama felicidad. Eso ya nunca va a volver a existir en todas las personas que han vivido estas tragedias. No solamente eso, es que ha desaparecido todas las celebraciones familiares de todas estas casas. Uh-huh. Ya no hay nochebuenas, porque las nochebuenas sí se reúne la gente o en Navidad o en fin de año, o en un bautizo o en una comunión o en una boda de cualquiera de los miembros de la familia. Se llora más que se sonríe y se divierte uno, ¿sí? Porque constantemente el recuerdo de esa víctima está encima de tu cabeza. Yo me gustaría que la gente empezara a entender el dolor y sufrimiento que padecen las víctimas, para de alguna manera empezar a reclamar. Yo lo vengo haciendo públicamente desde hace mucho tiempo, que en este país se modifiquen las leyes y se dé a las víctimas el trato que de verdad merecen las víctimas. Efectivamente. No, eso no se hace, y a mí me duele horrores. Yo que de alguna manera siempre he trabajado y me he involucrado con las víctimas. Yo entiendo que se le da mucho mejor trato a los asesinos, a los delincuentes, mayor cobertura informativa. Estamos todos mucho más enterados de la vida de los asesinos y de sus andanzas que de las víctimas y de sus familias. Muchas de ellas que además se encuentran, no en este caso de Alcácer, donde evidentemente recibieron una serie de indemnizaciones por parte del Estado
por anormal funcionamiento de la justicia, es decir, porque se hicieron las cosas mal en este caso, sino que en otros muchos casos hay familias que están completamente desamparadas económicamente en cualquier tema, cuando yo entiendo que ante casos de esta gravedad, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, yo creo que es ahí donde, si la sociedad tiene algo que hacer con ellos, pues es intentar apoyarles y ayudarles el resto de su vida. Es curioso porque en este país resulta que la víctima es el agresor. Sin embargo, en Estados Unidos hay que cambiar muchísimas cosas. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, sí estoy a favor de la cadena perpetua, pero, por ejemplo, en ese país la víctima es la víctima y el asesino o el agresor es el asesino o el agresor. Obviamente aquí es totalmente al contrario, es decir, vamos a contracorriente. Por eso yo he hecho ese llamamiento, porque yo creo que todo esto es una cuestión de intentar concienciarnos, porque tú lo has dicho perfectamente, hay muchas cosas que hay que cambiar. Y una de las cosas que hay que cambiar es decir, la justicia tiene que intentar dar respuesta en este tipo de casos. Es decir, se supone que todas nuestras instituciones están para que el día que nos ocurre algo en la vida, pues funcionen. Y uno piensa que, bueno, pues el hecho de que desaparezca tu hija, la violen, la torturen y la asesinen, pues es algo que tú piensas que el Estado va a poner todos sus medios para intentar resolver el tema, meter a los autores reales en prisión. Porque tú fíjate la gravedad del caso. Si Miguel Ricard hubiera sido el autor material de las aberraciones que se han cometido, ya está en la calle. Es decir, y estamos hablando, y está en la calle con muy poquitos años, le quedan muchos años de vida por delante a este señor. Eso indiscutiblemente, pues eso en cualquier país civilizado, no solamente en Estados Unidos, lo mismo sería en Inglaterra, que sería en Alemania. Bueno, si fuera en Japón probablemente le condenarían a muerte. En cualquier país civilizado se entiende que para todo este tipo de delitos lo mínimo que debe de exigirse es que exista la cadena perpetua sin posibilidad de remisión condicional. Sin embargo, inexplicablemente ese es un debate que no se deja abrir en nuestra sociedad, porque vivimos en una sociedad donde la democracia pues parece ser que es algo en ese sentido inexistente. El pueblo lleva clamando porque para determinados delitos exista la cadena perpetua, y sobre todo cuando estamos hablando de violación y asesinato de menores. Y sin embargo, bueno, pues lo único que podemos comprobar es que todos salen, y todos han salido. Los supuestos asesinos de Anabel Segura ya están en la calle, y los de cualquiera están en la calle, y son personas que están en la calle con 50, 55 años, tranquilamente, e incluso además, bueno, pues salen disfrutando del paro que les pagamos entre todos para que puedan rehacer su vida. La realidad es muy fuerte, la verdad. Pero empezamos en el minuto 1, Juan Ignacio. Hay un vehículo, si no recuerdo mal, de color blanco con 4 puertas, en el cual en su interior viajan 4 personas. Fíjate, 4 personas. Ese es el vehículo que se cita en el juicio del caso Alcácer. Pero ¿realmente ese coche era el coche en el cual secuestraron a la niña, o había otro vehículo que pertenecía a un líder o a una persona que estaba en alguna logia o alguna sociedad satánica del Levante? Vamos a ver, oficialmente se creyó y se hablaba siempre de un vehículo pequeño, blanco, no de 4, de 2 puertas con 4 personas en su interior, que eso fue lo que le llamó la atención a doña María Dolores Badal, que fue la testigo que desde la ventana vio supuestamente a las niñas introducirse en ese coche. Sin embargo, en el juicio se demostró que la señora Badal se había equivocado completamente al reconocer a las niñas en el coche por una cuestión muy sencilla, porque ella dijo que se acababan de encender las luces en ese momento de la calle,
justo cuando ya estaba asomada a la ventana, y cuando se comprobó, bueno, pues a través de los informes del Instituto Nacional de Meteorología, de la hora de anochecida y del Ayuntamiento de Picassent, de cuando encendieron las luces, pues esto se había producido bastantes horas antes del secuestro de las niñas. Indiscutiblemente, claro que hay otro vehículo en el que se montan las niñas. Ahora, la persona que evidentemente iba dentro no era ninguno de los líderes del grupo, sino una persona que era la que había sido utilizada como gancho de alguna manera, y la que había conseguido que las niñas se introdujeran voluntariamente en el coche, no entran en ese coche por la fuerza. Y evidentemente es esta mujer que al volante de ese coche quien se lleva a las 3 niñas a ese final tan absolutamente atroz como el que padecieron. ¿Pero pertenecía a alguna secta o alguna sociedad satánica? No, vamos, mis conocimientos como tal de que fuera una secta o sociedad satánica, yo no puedo eso de ninguna manera aseverarlo. Yo lo único que sí puedo decir es que efectivamente pertenecían a un grupo de personas que realizaban una serie de rituales, pero que yo no tengo ninguna constancia que sean, por supuesto, de ningún tipo satánico. Bien, ¿con qué fin asesinan a estas niñas? ¿Es cierto que puede ser con un fin no sé, de una película llamada Snow? ¿Existe esa película? ¿Con qué fin, Juan Ignacio? Bueno, la finalidad del asesinato de las 3 niñas de Alcácer, en mi opinión personal, y después de lo que yo he trabajado y conocido como el caso, son utilizadas para sellar un pacto de sangre. Un pacto de sangre entre numerosas personas que necesitan saber que se van a mantener unidas en el silencio, y para mantenerse unido en el silencio se hace ese pacto de sangre que implica que todas esas personas que sellan ese pacto tengan que pasar por delante de los cuerpos de las niñas y realizarles algún tipo de agresión mientras son fotografiados y filmados. Eso es realmente lo que ocurre en Alcácer. Avanzar un paso más, pues desgraciadamente no se puede. Pero, sin embargo, yo he podido leer y he podido ver el tema de la autopsia. No es un capítulo muy agradable, la verdad, y tiene ciertos rasgos con lo que podríamos estar ante un ritual satánico. Pero claro, lo que no cuadra mucho como ritual satánico es lo siguiente, porque al final mueren ejecutadas, mueren por arma de fuego, con lo cual, digamos, se tambalea un poco el capítulo ese de ritual satánico. Pero no sé, por las cosas que yo he podido observar, por las cosas que yo he podido seguir, tiene o realizan algunas cosas las cuales se realizan en ese tipo de rituales. Eso es indiscutible, y eso es lo que desgraciadamente pues ha dado pábulo a innumerables teorías sobre los autores de los hechos. Yo comprendo perfectamente que cuanto más se acerca uno a lo que es el sumario del caso Alcácer, a lo que es el juicio del caso Alcácer, a lo que son todos los documentos oficiales sobre el caso Alcácer, pues indiscutiblemente hay personas que aquí ven la intervención del criptojudaísmo, hay personas que hablan de masonería, hay personas que hablan de crimen satánico. Ahora, yo por lo que sé, no existe ninguna relación con ninguno de estos 3 aspectos. Ahora,
indiscutiblemente yo comprendo que haya muchas personas que, en función de determinados hechos, algunos de los cuales, pues por supuesto, son cuanto menos rocambolescos porque no se ha encontrado explicación alguna para ellas, como por ejemplo la aparición de una cadena con una cruz de Caravaca incrustada en una de las vértebras dorsales lumbares de una de las niñas, y que los forenses que realizan la primera autopsia no ven, y que encuentra posteriormente en la segunda autopsia el profesor Zolontela en el interior del cuerpo de esta niña, cadena y cruz de Caravaca que por supuesto no pertenecía a ninguna de las niñas. Indiscutiblemente ni Antonio Anglés ni Miguel Ricard, los supuestos presuntos autores materiales, y que nadie ha conseguido a lo largo de todos estos años de investigación, por ejemplo, dar una respuesta real a qué hace ahí y cómo pudo llegar hasta ese lugar del cuerpo esa cadena con esa cruz de Caravaca. Como eso podríamos hablar de innumerables detalles que yo comprendo que dan pábulo a muchas de estas versiones, pero yo, en lo que es mi opinión, ninguno de estos grupos ha tenido una participación real en los hechos. Sí. Lo que no quiere decir que alguna de las personas que hayan participado en los hechos formen parte de alguno de estos grupos rituales. No sé si me he explicado claramente. Sí. La adscripción que luego tuviera cada una de estas personas a determinados grupos es factible, pero en este caso no estamos hablando ni de un ritual satánico, ni de un ritual de masonería, ni de un crimen ritual judío como muchas personas quieren ver. Bien, hay una fecha que es el 27 de enero, justamente 65 días después, encuentran a las niñas y las encuentran unos apicultores. Cuando sacan los cuerpos de esas niñas, aparecen restos en las uñas que no correspondían a ese tipo de terreno, e incluso se cree que no solo se enterraron una vez, sino que se enterraron que fue esa la segunda vez y la última que se enterraron a las niñas. ¿Puede ser? Bueno, hay un hecho que evidentemente está científicamente comprobado, y es que evidentemente existió un doble enterramiento sin ningún género de duda. Hay numerosísimos detalles que lo avalan, amén de los informes forenses. En primer lugar, el hecho de que los cuerpos aparecieran totalmente embarrados, pese a que el lugar donde estaban enterrados presentaba una tierra que se encontraba totalmente seca. Las incrustaciones minerales que aparecen en las piezas dentales que le quedan a alguno de los cuerpos, y que eran, según los análisis de toxicología, compatibles con una permanencia prolongada del cuerpo en un terreno de naturaleza calcárea, que no es precisamente el tipo de terreno que se encuentra en aquel lugar. El diferente estado de conservación y putrefacción de los cadáveres, que es auténticamente sorprendente y que llama poderosamente la atención a los médicos forenses. Las desarticulaciones óseas de los cuerpos que siguen estando sin explicar. Es decir, para que la gente lo pueda entender, en el cadáver número 3, pues el brazo derecho aparece desarticulado del tronco, es decir, que significa que tiene el brazo derecho completamente separado del tronco. La falta de huesos, que no se le encuentra explicación alguna, porque faltan huesos a los cadáveres. La intervención de animales, como demuestran los informes médico-forenses, de que diversas partes de los cadáveres habían sido comidas y mordidas por animales que inexplicablemente después de 50 sesiones de juicio oral no se llegaron realmente a
a identificar, y mucho más sorprendente que se comieran parte de los cuerpos cuando los cuerpos estaban completamente vestidas, enterradas una encima de la otra, y curiosamente la que estaba en medio es la que sufre mayor número de desgarros en su piel y de falta de dermis y epidermis, y sin embargo la ropa está en perfecto estado. La ausencia de 2 de las manos de los cadáveres, es decir, al cadáver número 2 le falta la mano derecha, al cadáver número 3 le falta la mano izquierda, que si se hubieran desarticulado por procesos de putrefacción, pues indiscutiblemente se hubieran encontrado en el interior de la fosa que fue excavada durante los 3 días siguientes y cribada toda la tierra, y donde únicamente se encontraron 4 huesos, de los cuales 2 eran simplemente falanges, pero faltan 2 de las manos de los cadáveres de las niñas. El hecho de que 2 de las niñas les hubieran desaparecido todas las uñas, a excepción de una, que volvemos a lo mismo de la cuestión anterior, si hubieran caído por efecto de la putrefacción, pues estarían en el interior de la fosa, y evidentemente no estaban en el interior de la fosa. La falta de dientes en los cuerpos, que eso es absolutamente inexplicable. El hecho de que las cabezas estuvieran desarticuladas, es decir, según los médicos forenses, es decir, aparecieron con las cabezas separadas del tronco, y no estaban las cabezas en la posición natural donde tendrían que estar, es decir, colocadas justo encima del cuello, sino en situaciones distintas, y de hecho cuando se excava la fosa se saca primero 2 de los cuerpos y posteriormente se sacan 2 cabezas, lo que implica que clarísimamente no estaban en ese tipo de situación. Y luego nos encontramos con la ausencia de livideces cadavéricas, que eso es algo que es un fenómeno absolutamente, no es que sea inusual, es prácticamente incomprensible a nivel científico. Todos los cadáveres tienen livideces cadavéricas, que es donde la sangre se aposenta una vez que el corazón deja de latir, y si uno pues está sentado, pues la sangre se aposenta en las nalgas y en los pies, y si estás tumbado de cúbito supino, pues en la zona de la espalda, o al revés, en este caso, para sorpresa de todos los médicos forenses, que además así lo dejan claro en su informe, que les sorprende, y no tiene ninguno de los 3 cadáveres livideces cadavéricas. Es decir, hay numerosos detalles que demuestran sin ningún género de duda que las niñas han estado enterradas al menos en 2 lugares diferentes. Ajá. ¿Hay más casos como estos en España, Juan Ignacio, que se quedan en el olvido, que no suenan tanto como el caso Alcácer? Vamos a ver, se quedan pues centenares de casos de estos. Tenemos que entender que en España, aunque últimamente los medios de comunicación han decidido que los sucesos no existen y que aquí en España no se mata, pues si hablamos de cifras de la memoria de la Fiscalía General del Estado, en el año 2013 fueron asesinadas en nuestro país, no recuerdo exactamente el número por no decirlo exactamente, pero estamos hablando de 900 y pico personas. 900 y pico personas, que significa una media de 3 asesinatos diarios. Tú, que eres periodista y profesional de estas cosas y conoces perfectamente este tema, ¿tú te enteras de 3 asesinatos todos los días en este país? No. Pues yo no. Entonces, como yo he tenido, además yo luego durante todo el tiempo que estuve conviviendo y trabajando con don Fernando García, vi cómo eran centenares de familias las que han peregrinado a Alcácer a ver a don Fernando García para ver si les podía ayudar, porque su hijo o su hija habían desaparecido. La Guardia Civil y la policía, en su opinión, no hacían lo suficiente, no los habían encontrado y ya no sabían qué hacer. Entonces, cuando uno se acerca a este mundo que comentábamos antes de las víctimas, se da cuenta de lo desamparada que se encuentra la gente ante una situación de este tipo. Únicamente determinados asuntos que, por los motivos que sea, tienen una trascendencia informativa importante, pues parece ser que son los únicos crímenes que se cometen en nuestro país. Sin embargo, desgraciadamente, estamos hablando de casi 1000 víctimas anuales,
que indiscutiblemente de esa parte hay una proporción muy importante, que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Bueno, para finalizar, Juan Ignacio, no sé, quién sabe si detrás de todo esto no hay o están los grandes poderes, no los que conocemos, no los que podemos ver en los medios de comunicación, porque eso, digamos que serían como los parapetos de esos grandes poderes, y siendo o hablando de una manera un poco conspiranoica, sean los auténticos personajes macabros que nos manejan a todo el mundo, a toda la humanidad, quién sabe, para que no despertemos, y aparte para realizar ese tipo de macabros rituales. Juan Ignacio Blanco, ha sido un placer que haya estado en este primer programa de Latitud 6.0. Me encantaría de una manera u otra, no lo sé, contar contigo siempre que tú puedas estar ahí a través de las ondas de la radio y estar con todos los oyentes de este programa. Ya sabes que para mí es un auténtico placer el conversar contigo, y me tienes a tu entera disposición para las veces que quieras contar con mi opinión. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y muchísimas gracias sobre todo por ser un tío valiente y por, por haberte conocido por los medios de comunicación. Pues muchísimas gracias por tus palabras, que creo que sinceramente no merezco. Y un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes, de corazón. Muchísimas gracias, Juan Ignacio.